Mayo de 1936. Nos encontramos en un momento crucial, tanto para José Antonio como para la vida de la Falange y de España. Tres fechas van a ser muy importantes. Comenzamos con el 4 de mayo, momento en el que se redacta en las dependencias de la Modelo ese manifiesto carta con el título Militares Españoles, o comúnmente conocida como Carta a los Militares de España, en el que se anima a una intervención armada, porque estamos en la hora límite. También tenemos el día 13 de mayo, el día en el que José Antonio redacta una circular dirigida a todas las jefaturas territoriales, provinciales y de las JONS. Y por último, el día 28 de mayo, momento en el que tiene lugar el juicio, la vista oral, por el delito de tenencia ilícita de armas, el que se abrió contra José Antonio y por el que terminará con una pena de arresto mayor de 5 meses. Esto en segunda línea, comenzamos. Y comenzamos con el mito, comenzamos con algo que forma parte del mito que envuelve a José Antonio, que es ese 2 de mayo, cuando un tal Roberto Lanzas, que no es otro que Ramiro, lo va supuestamente a visitar a la Modelo. Recordemos que Ramiro fue el que un año antes le monta a José Antonio un golpe de estado. Cuando José Antonio va a Montré, a la Internacional Fascista, se tiene que volver porque le avisan de que Ramiro le va a montar un golpe de estado, de que o se radicaliza y toma las riendas de un partido radical o se le quita de en medio, y ese golpe se lo monta Ramiro Ledesma Ramos, el que fue fundador de las JONS y de la conquista del estado, ¿no? El que es para mí el creador del nacionalsindicalismo en España. Pues Ramiro, el mismo que a que José Antonio casi tira por una ventana debido a ese golpe de estado, va a visitarle el 2 de mayo, bajo el seudónimo de Roberto Lanzas, en donde ese día, bueno, pues dicen, y todo está basado en testimonios y en historia, los testimonios no sirven. En historia lo que sirven son los documentos de archivo, básicamente. Los trozos de papelito que no son muy grandes y que están fechados en años anteriores, y por el que se va descubriendo la historia, no por testimonios que diga diversa gente. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que pone aquí, y es que Ramiro va a visitar, bajo el seudónimo de Roberto Lanzas, a José Antonio. Y ese día, pues los dos se reconcilian y vuelven a ser amigos, y se despiden como si supieran que el destino no los volvería a unir. El día 13 de mayo tienen lugar, fuera de la Modelo, dos asesinatos. En el primer momento, el de José Fierro Herrera, jefe local de la Falange de Carrión de los Condes, al cual asesina la Juventud Socialista Unificadas, ese grupúsculo de izquierdas que aparentemente era socialista pero que realmente estaba controlado por el Partido Comunista de España, por el PCE. Y en Villamuriel de Cerrato será también asesinado Máximo Inclán Bravo, que era un falangista al que apuñalan por la espalda rompiendo la columna vertebral. Ese mismo día también tiene lugar la vista de Miguel, del hermano de José Antonio, por el que terminan pues arrestándole y manteniéndole preso en la cárcel Modelo de Madrid. Ese día también tiene lugar las elecciones de Cuenca, los comicios en Cuenca y en Granada, por el cual José Antonio pues no obtiene el acta de diputado, y más adelante, que lo vamos a ver en el vídeo, José Antonio pues dará su parecer al respecto. El 4 de mayo tiene lugar, como ya hemos dicho en la introducción, la redacción de ese manifiesto carta con el título Militares Españoles, o más bien conocida como Carta a los Militares de España. José Antonio sabe que la Falange es el partido que más está creciendo debido a su clandestinidad, debido a su persecución. Está viendo cada vez mucho más simpática que otras organizaciones para la juventud. Muchos afiliados de las JAP, de las Juventudes de la CEDA,
se están yendo a la Falange. Y José Antonio ese día decide, ante la hora límite en la que se encuentran, redactar ese manifiesto. Es conocedor de que en abril había una conjura para un levantamiento y finalmente no se produjo, y anima a los militares, pese aunque tiene dudas y siempre va a tener dudas, a sublevarse, ya que es más peligroso no sublevarse que hacerlo. Este manifiesto está articulado en 4 puntos. Su primero se llama Ante la invasión de los bárbaros, en el cual José Antonio denuncia la situación actual de España, que la política ha dejado el Parlamento y ha pasado a las calles de forma de violencia, y que todo está dirigido por un ente extranjero como puede ser Moscú, que se ataca a la familia tradicional, que se fomenta desde los órganos socialistas a la prostitución de la mujer, y que frente a los Muera España y Viva Rusia, a los cuales la policía no detiene a ninguno de sus promotores, aquellos que gritaban Viva España o Arriba España eran inmediatamente detenidos. En el apartado número 2, el ejército salvaguarda de lo permanente, se hace alusión a que esta lucha, la que viene, no será entre la disputa del poder entre un partido político u otro, sino que lo que está en juego es mucho más importante, mucho más elemental. Es la supervivencia de lo permanente de España, y que ésta está atacada de muerte, y que o actúan o aquello que permanece morirá. Por ello, el ejército no debe inhibirse y quedarse en sus cuarteles, sino que lo que debe hacer es, digamos, tomar la iniciativa y actuar. En el tercer apartado, una gran tarea nacional denuncia que en España son muchos los millones de personas que pasan hambre, y deja entrever como que el gobierno se aprovecha esa empresa del hambre, y que el ejército será protagonista en la reconstrucción de lo nacional. En el último apartado, Ha sonado la hora, hace una similitud entre la persecución que sufre la Falange junto con el ensañamiento del gobierno hacia la Guardia de Asalto, la Guardia Civil o el propio ejército. Y hace un llamamiento, y lo quiero leer textualmente, dice así: no se nos persigue por incidentes más o menos duros de la diaria lucha en que todos vivimos. Se nos persigue como a vosotros, porque sabe que estamos dispuestos a cerrar el paso a la horda roja destinada a destruir España. Advierte que esto viene dirigido por Moscú, y que sin el ejército la Falange jamás triunfaría, puesto que no tiene fuerza necesaria como para llevar a cabo esa respuesta reaccionaria. Jurad por vuestro honor que no dejaréis sin respuesta el toque de guerra que se avecina. Cuando hereden vuestros hijos los uniformes que ostentáis, heredarán con ellos. O la vergüenza de decir, cuando vuestro padre vestía este uniforme dejó de existir lo que fue España. O el orgullo de recordar, España no se nos hundió porque mi padre y sus hermanos de armas la salvaron en el momento decisivo. Si así lo hacéis, como dice la fórmula antigua de juramento, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Arriba España. El 5 de mayo tienen lugar 2 asesinatos. El de Rafael Real León, electricista y jefe de la Falange de Calzada de Calatrava, el cual es asesinado por socialistas. Y el de José Olavarrieta Ortega. Este muchacho había sido miembro de la CNT, y como respuesta, antes de que llegue la noche, son heridos 2 socialistas en Antillón y 2 comunistas en Madrid. Pese a las detenciones de falangistas, se produce una manifestación pidiendo la dimisión del gobernador Manuel Cigues, que era cercano a Azaña, y como finalmente no termina dimitiendo, también lo que se hace es quemar iglesias, porque eso es lo que le gustaba por aquella época a los de izquierdas, quemar iglesias. Pues lo que hace es quemar iglesias. ¿Y cuáles son sus objetivos? Las de Campuzano, Ganzó, Cortigüera, Bioño y Zurita. El día 7 de mayo, tal y como pone en el sumario, le dan el entrado a José Antonio del auto del juez Carlos Calamita sobre el proceso de tenencia ilícita de armas.
El 9 de mayo escribe a Sanjurjo. Sabe que la línea entre Portugal y Madrid están abiertas. Aprovechando la carta que le escribió el general ya 23 de abril, donde le dio el pésame por la muerte de su primo Andrés en los altercados ocurridos durante el sepelio del alférez Anastasio de los Reyes, le dice en esta nueva carta que, gracias por el pésame, que le dio miedo responderle, ya que no sabía si iban a interpretar esa carta, entonces bastó con aquel que le había dado la carta le remitiera un gracias. Pero que esta situación de ahora de persecución lo requiere. Ahora me arriesgo a escribirle estos renglones con la vaga esperanza de que lleguen a sus manos. Ya verá usted cómo está todo. Me preocupa y me contraría estar encerrado cuando hay tanto que hacer. Pero se hará de todos modos oír que no nos podemos resignar a la idea de que desaparezca España. El 10 de mayo ocurren dos cosas. La primera es que Azaña es reelegido presidente de la República. La segunda es que José Antonio escribe al diario vasco diciendo que él no ha perdido las elecciones, sino que le han arrebatado el triunfo. Que lo que ha ocurrido en Cuenca ha sido algo que ya viene sucediendo durante mucho tiempo, que es el fraude electoral. Que las actas han sido amañadas y que lo ocurrido en Cuenca no ha sido una derrota electoral, sino otra cosa tan burda que es mejor tomárselo a risa. Esto también tiene que ver con una votación que se dio en el Parlamento el 31 de abril, donde Mendizábal, persona con la que José Antonio tuvo un encontronazo en el 5 de noviembre del 35, una de la sesión de las Cortes, Mendizábal aquí en esta sesión parlamentaria, en la que tiene lugar el 31 de abril, digamos que era el voto necesario para que José Antonio pudiera presentarse en los comicios de Cuenca. Y que él votó en contra, porque decía que una persona que no se haya presentado a la primera vuelta en febrero no podía presentarse a la segunda vuelta en esa circunscripción si no estaba ya en la primera lista de febrero. ¿Por qué pasa esto? Porque el 5 de noviembre del 35, esto está en el diario de sesiones de las Cortes, ¿de acuerdo? En la página del Palacio de las Cortes. Lo que pasa es que en esa sesión llega un momento en el que se alborota, todos se ponen a dar voces, el presidente de las Cortes dice que no quieren que haya peleas por parte de los diputados, y José Antonio dice que debería dejar que nos pegásemos de vez en cuando. Mendizábal es tan chulo como su padre, y luego de José Antonio saltar de su escaño, ir hacia donde estaba Mendizábal, soltarle un puñetazo y llevarlo a la bancada azul. A lo que todos se ríen, y José Antonio le dice: debería, señor Mendizábal, darme las gracias, puesto que es la única forma en la que tendrá de llegar a la bancada azul. La bancada azul es como tenemos ahora mismo nuestras cortes actuales, que es que dentro del legislativo hay unos bancos de color azul que está compuesto por el ejecutivo, ¿de acuerdo? Eso es la bancada azul. De hecho, si tú ahora mismo ves la sesión de las cortes, ves que todos sillones son marrones menos unos que están de azul, donde está sentado pues el gobierno, los ministros, etc. Y por eso ese puñetazo, que es el que más le costó a José Antonio, digamos, estar arrestado junto a otra cosa que va a ocurrir el día 28 de mayo, que ya lo veremos, le costará estar detenido. El 12 de mayo decide elevar un escrito al Tribunal de Urgencia en donde solicita, entre otras cosas, una inspección ocular para que él pueda comprobar en persona dónde se han encontrado esas armas. Este escrito está articulado en 3 partes. La primera, conclusiones, en donde dice que él ya tiene licencia de armas expedida el 8 de enero de ese año, pero que esas armas no son suyas, que deben de ser de alguna de las innumerables personas que transitan su casa, ya que desde que está arrestado el 15 de marzo de ese año han pasado muchas personas por su casa. Que los hechos relatados no constituyen delito alguno y que se proceda a la solución del procesado, es decir, del mismo. Pide como prueba documental una serie de documentos, así como llamamiento a unos testigos y que los magistrados estén presentes. También se pretende inspeccionar las zonas del domicilio donde se han encontrado dichas armas.
que se mira bien la librería donde se han encontrado esas dos pistolas, modelos FN y la modelo Star, por la que se le abre este proceso, y también suplica al tribunal, como último apartado, que tenga en consideración este escrito de vista a las conclusiones provisionales. Termina con la frase: la justicia que pido en Madrid. El 13 de mayo pasan dos cosas. La primera de ellas es que la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo condena a José Antonio a 2 meses y medio de cárcel. Esta vista tuvo lugar el día 7 de mayo. Esto es por el delito de desacato, que creo que tiene que ver con el delito de injurias al director general de seguridad. Creo que tiene que ver con eso. No obstante, tendría que revisarlo. El delito es el de desacato. Pero que al final pasa sin más trascendencia porque José Antonio ya lleva arrestado 2 meses y medio desde marzo. Entonces, digamos como que ese delito, esa sentencia, esa condena, se le conmuta. Y aparte, también ese día tiene lugar la redacción de una circular dirigida a todas las jefaturas territoriales provinciales de las JONS, la cual voy a leer íntegra si me lo permitís. Camaradas, pese a las persecuciones y al silencio a que nos sujeta el estado de alarma, nuestro movimiento crece por todas partes con entusiasmo incontenible. Ya esta jefatura ha adoptado las medidas precisas para que poco a poco, aprovechando todos los resquicios de oportunidad, se vaya rehaciendo en todas partes la red de nuestros mandos, rota en algunos sitios por el encarcelamiento de millares de militantes. Por otra parte, se está penetrando en capas de la sociedad española donde nuestra propaganda, hasta hace poco, había calado insuficientemente. Pronto llegarán a todas partes los efectos de esta tarea de reconstrucción, y en cuanto pasen los días de atropello inútil en que una autoridad torpe se desgasta, renacerá nuestro movimiento con redoblado brío, para rabia y confusión de nuestros perseguidores. Como consigna inmediata, a reserva de las órdenes e instrucciones que vayáis recibiendo, permaneced en vuestro sitio sin desmayo, y reanudad en cuanto podáis la comunicación con vuestros inmediatos jefes. Y ahora, una advertencia especial. Andan por España a unas personas que, especulando con nuestras actuales dificultades de comunicación, aseguran a nuestros militantes que se han concertado fusiones o alianzas con otros partidos. Terminantemente, no les hagáis caso. No se ha llegado a pacto alguno con nadie. Quienes lo propagan solo aspiran a aprovecharse de nuestro incremento en favor de agrupaciones en eclipse. Si algún día nuestro movimiento pactara con alguien, llegará a vosotros la noticia directamente, a través de nuestra jerarquía interna. Ningún rumor que nos llegue por conducto orgánico de nuestra jefatura debe merecer el menor crédito. Madrid, 13 de mayo 36, el Jefe Nacional. Arriba España. Esto último yo creo que viene en relación un poco para ocultar realmente la verdad. Y es que la Falange, por estas fechas del 13 de mayo, estaba, digamos, en conversaciones, por ejemplo, con Falconde, que era un alto dirigente de la tradición, para, llegado el caso, no una fusión, sino una lucha en hermandad con la tradición o con otras organizaciones políticas. Yo creo que es por esto. Ahora, a lo mejor aquí estoy equivocado, pero yo juraría que esto viene a ser, digamos, como para desmentir realmente la verdad, que la Falange quería unirse en hermandad, unidad de acción, mejor dicho, con otros organismos políticos, y que, no por mentir a sus afiliados, sino porque a lo mejor de esas conversaciones se había dicho que se planteaba una unificación. Entonces, para desmentir eso, esa unificación, que no esa unidad de acción, que no es lo mismo, pues se redactó este último párrafo de circular. Creo yo que viene a ser por esto. El 15 de mayo tiene lugar una anécdota curiosa, cuanto menos, a mí me gusta mucho, y es que le regalan un paquete de rosquillas a José Antonio. Y lo que decide es repartirlo por la cárcel, con preferencia por sus muchachos, por supuesto. En aquel momento tenía que haber cerca de 1000 falangistas, más o menos, 200, 1000, por ahí, más o menos. A fecha de julio hay cerca de 2000, pues restamos algún número y más o menos pues eso es lo que sale, ¿no? Unos 1000 personas. Pues imaginaos las rosquillas que tenía que darle para que, a pesar de innumerable, ingente de personas que había allí de la Falange, también le dieran, bueno, y lo que sobre, para el resto, para los cenetistas, para socialistas, para personas comunes que había allí también arrestadas, que también se dieran rosquillas. Esto es muy parecido también a otra cosa que pasó, no sé si en mayo o en abril, esto habría que mirarlo,
que es cuando deciden hacer una paella. En los interlocutorios había la parte de arriba del interlocutorio, que era donde hablaban con las visitas, estaba abierto. Entonces le pasaron una paellera y se pusieron un día a hacer una paella en la celda donde estaba José Antonio, allí en la cárcel. O sea, que esa era la seguridad que había en la Modelo, ¿no? Te traen un paquete de rosquillas para más de 1000 personas, aunque esto es un poco exagerado, pero bueno. Y te da para dárselo a varias gente, incluso los que no son de tu partido. Y también, por ejemplo, lo de la paella, ¿no? La nota de la paella, que es también muy curiosa y se va un poco de la vía política y estas cosas. Que un día te pasan por el interlocutorio una paellera que puede ser perfectamente pues tamaño familiar, y te pones en tu celda a hacer una paella con toda la junta política. Le faltó básicamente el mandil y la botella de vino, que seguramente también alguna tendría seguro. Pasamos otro día ya, quitando el ambiente de anécdota, y nos vamos a lo que nos compete, que es el tema político. El 17 de mayo tiene lugar el fallo por parte del Supremo a favor de José Antonio, en el que se le absuelve el delito de imprenta. Fallamos que debemos absolver y absolvemos al procesado don José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia del delito de publicación clandestina, del que se le acusaba, con las costas de oficio, y póngasele inmediatamente en libertad por esta causa, librándose del efecto carta-orden a la Audiencia de Madrid. Así, por esta nuestra sentencia, irrevocablemente juzgando lo pronunciado, mandamos y firmamos. Ese día sale de la Modelo también, y va a su domicilio para llevar a cabo la inspección ocular que había solicitado el 12 de mayo, con el escrito que había subido al elevado a Tribunal de Urgencia. Junto con él van dos letrados del Colegio de Abogados. Durante la vista que se tiene lugar en esa inspección ocular, Fagoaga, que era uno de los que estaban, el comisario Fagoaga, que era uno de los que estaban durante la inspección ocular, durante el registro, perdón, dice que la casa está igual que cuando él había venido anteriormente a hacer el registro, que el registro no lo hizo, que él no incautó las pistolas, lo hizo Pinazo, y que cuando él entró en la habitación, en el despacho, Pinazo ya tenía las armas consigo, y que la estantería donde estaban los libros había mucho polvo, pero que no recuerda si las pistolas tenían polvo. José Antonio, que es al que ahora le toca, digamos, intervenir, dice que los libros han sido movidos, que él los colocaba siempre al saliente del entrepaño, al principio de la estantería, básicamente, y que ahora se notaba unas marcas de polvo arrastrados de los libros que estaban todos puestos contra la pared. Y que él pues no había colocado esas pistolas ahí. Pinazo es el que interviene ahora y dice que la librería estaba tal cual él la vio en el momento en el que hace el registro y coge las armas detrás de los libros, que estaban colocados así, tal cual él los había dejado, y que él había sido encontrados en la primera, es decir, en la de abajo del todo, a 10 centímetros de la puerta, y que la estantería pues medía, creo que era 1,10 m de altura. José Antonio dice que cualquier hombre que entre por la puerta puede ver a simple vista lo que hay en la estantería. Entonces es un absurdo que alguien vaya a esconder ahí unas pistolas, porque lógicamente se van a descubrir. Finalmente lo que se hace es describir la habitación, el domicilio, desde el despacho hasta la escalera de salida de emergencia, para la cual hay que atravesar el despacho de pasantes, un pasillo y la cocina, para poder llegar a esa escalera de emergencia por donde la gente había salido cuando tuvo lugar el registro. Y finalmente pues se firma el acta. El 20 de mayo, José Antonio escribe a Antonio Goicoechea y le dice que como él
está bajo arresto y no puede liderar un alzamiento en caso de que ocurra, deberá de ser él quien lidere ese movimiento de insurrección. El día 25 de mayo, José Antonio tiene dudas. No sabe si realmente es la insurrección armada la correcta, pero que debe de hacerse. Sabe que necesitan al ejército, porque una unión entre tradicionalistas y entre falangistas estará abocada al fracaso, ya que el armamento del que disponen es únicamente ligero. No tienen aviación, no tienen armada, no tienen carros de combate. Bueno, carros de combate. No tienen vehículos reforzados, podemos decir. Simplemente pues tienen pistolas y algún rifle. Entonces, si quieren que una insurrección se termine, desemboque en triunfo, necesitan el apoyo del ejército y de los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y de asalto. El 26 de mayo, Agustín Aznar, jefe de la primera línea y miembro de la Junta Política, es detenido. La Falange de Madrid y su primera línea se acaba de quedar sin el jefe que la dirige. En junio se ha trasladado a la cárcel de Vitoria. El día 28 tiene lugar la vista por el delito de tenencia ilícita de armas. José Antonio es el primero en intervenir y dice que él lleva arrestados el 15 de marzo, que esas pistolas, las incautadas allá de autos, no son suyas, y que solicita que se acepten como prueba documental dos periódicos, uno Informaciones y otro El Debate. José Fagoaga, comisario, dice que se encontraron dos pistolas, que las encontró Pinazo en una librería y encontró otra pistola más en el interior de un gabán, pero que la librería donde estaban las pistolas estaba cubierta de polvo. Después tenemos a Joaquín de la Calle, que dice que Pinazo encontró varias pistolas en alguna librería, pero que las pistolas no tenían ninguna mota de polvo, que estaban limpias de polvo. Después tenemos otro que es Mora de Valenzuela, que dice que él no sabía nada, que estaba vigilando la puerta. Después Cristóbal Pinazo Herrero, que es el que encuentra las pistolas, dice que él encontró dos pistolas en la librería, pero que no recuerda si estaban o no cubiertas de polvo. Las pistolas se refiere, pero que llevan allí mucho tiempo. Dice que María, la tía de José Antonio, María Primo de Rivera, lo vio registrarlo, pero María dice que cuando ella entró en el despacho, Pinazo ya tenía las pistolas consigo, que había una pistola puesta en la mesa y otra la tenía él en la mano manipulándola. Juan Montesinos Marín, que era el que se encargaba de limpiar tonterías, que a su vez es el cuñado de José Antonio, dice que él se encargaba de limpiar, entre otras cosas, la librería, pero que él jamás haya visto esas pistolas allí. Finalmente el tribunal se va a deliberar lo que ve oportuno y cuando vuelve acuerdan someter a José Antonio a una pena de arresto mayor. Y aquí es donde se lía. Terminada la lectura de la sentencia, el procesado da un grito de arriba España. El señor presidente ordena, se consigna en acta el expresado grito y le ordena se abstenga de dar grito alguno. No obstante, el procesado repite el grito de arriba España y al ser reprendido por el señor presidente, dan nuevos gritos de abajo la magistratura cobarde. La Guardia Civil detendrá dentro de poco a muchos magistrados cobardes. ¡Qué vergüenza! Esta indecente chusma, y todo ello en forma muy excitada. El señor presidente da por terminado el acto y ordena se despeje la sala, pero antes de ello el procesado se dirige al tribunal y especialmente al señor presidente, al que pregunta ¿qué hace la gente en la sala?, refiriéndose al público, que se haya presenciando el acto, y como el señor presidente le dijere que se iba a proceder a la lectura del acta del juicio, el procesado dijo: yo me marcho, que se vayan a hacer puñetas, dirigiéndose a los señores magistrados. Y a continuación está otra frase: pueden ustedes llevar a efecto o hacer las falsificaciones que quieran, marchándose del local seguidamente. Esto es tal cual pone en el acta, ¿de acuerdo? En el acta de la vista del sumario. Hay también quienes dicen que
Esto está también probado, o sea que en el sumario no aparece como tal. Y creo que es con los primeros gritos de España cuando el presidente le reprende a él, el presidente de la vista, cuando José Antonio se quita la toga, se quita el bombín, los pisa y le mete un puñetazo al presidente de la vista, del juicio. El presidente agarra un tintero y se lo arroja a José Antonio partiendo de la ceja. Y que por ello se le incoará el delito de atentado y de desacato. Esto es para aquellos que dicen que José Antonio no era partícipe de usar la violencia. Y también de aquellos que dicen que en el juicio que tendrá en Alicante día 18, 19 y 16, 17 y 18 de noviembre, creo que son esos días cuando tiene igual el juicio de Alicante, cuando se abraza al fiscal, le dice: ay, perdona por el momento que te he hecho pasar. Cuando aquí se ve abajo la magistratura cobarde, la Guardia Civil vendrá a por los magistrados cobardes y los manda a hacer puñetas. Y le mete un puñetazo al presidente del tribunal y después se va, quitándose la toga y pisoteando la toga y el bombín. Como José Antonio se ha pirado y no ha firmado el acta, de hecho, si tú vas a sumario, el acta no está firmada por José Antonio, al día siguiente, el día 29 de mayo, le mandan el enterado, por el que se le somete a una pena de 5 meses de arresto mayor, tampoco puede, en caso de que hubiera elecciones, no puede ejercer el derecho a sufragio, y se le incoa el delito de atentado de desacato, que tendrá lugar a mediados de junio. Para terminar, vamos a hacer una cosita que me habéis recomendado en el último capítulo que hicimos, que era recomendar libros. Si no os parecen, digamos, muy buenos los libros que voy a recomendar hoy, porque es el primer vídeo que vamos a recomendar libros, recordad que en la descripción tenéis la bibliografía que hemos usado para este vídeo, tanto monografías como fuentes primarias, fuentes sumarios, etcétera, como programas de YouTube, ¿de acuerdo? Simplemente aclarar eso. Este vídeo tenía pensado traerlo en 2 vídeos. El mes de marzo lo trajimos en 2 vídeos, el de abril en 2 vídeos. Mayo ha coincidido que entre el 16 de mayo y el 28 no había mucho, había cartas en su mayoría, entonces pues lo he, digamos, comprimido y traído en esto, en un vídeo únicamente. Vamos a comenzar hoy. Normalmente serán 2 libros los que recomendamos, hoy van a ser 3, por eso básicamente, porque mayo al final ha acabado siendo un mes. También decir que, o sea, un vídeo, perdón. También decir que junio, el mes de junio, tardará un poquito más en llegar, porque hasta ahora tenía, digamos, la documentación más o menos hecha. Este de mayo ha tardado un poquito más porque estaba transcribiendo el sumario, lo referente al 12 de mayo, lo referente al 28 de mayo, o sea, al acta, al escrito de José Antonio, el sumario total lo estaba leyendo, son 240 páginas, para poder hacer el vídeo, pues, digamos, sin fallas. Entonces, pues ha tardado 13 días, 12, no sé cuánto tiempo, porque ahí estamos a 29 de agosto. Entonces no sé si lo editaré hoy, lo editaré mañana, depende. Entonces básicamente eso. Comenzamos con los libros que voy a traer. 26 puntos de la falange española tradicionalista de las Homs. Estos libros van a ser para sentar una pequeña base azul, solo hay que construir algo, ¿de acuerdo? No voy a venir hoy y voy a traer obras completas de José Antonio que son así. Entonces, digamos como para introducir a alguien que nunca ha tocado en el tema, ¿de acuerdo? Estos son los puntos de la falange franquista, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, a ver, el libro es curioso, la verdad. Los detalles, si se puede ver, pues son muy bonitos y demás. Bueno, es un poco, básicamente un libro para tenerlo, por tenerlo, básicamente. Te lo puedes leer, pero vamos, que tardas 10 minutos, menos, en leértelo. Son los puntos del único partido durante el franquismo, que no del partido único. Después también tenemos este.
que son la Falange, discurso de fundación, textos fundacionales e himnos, donde vienen, bueno, pues textos, digamos, indispensables para todo aquel que se quiera adentrar en el mundo azul. Los 10 puntos del Escorial, por ejemplo, aparecen, discurso de fundación de Falange Española, que será del 29 de octubre exactamente, aunque realmente no se funda el 29 de octubre, pero bueno, se tiene con fecha el 29 de octubre. También aparecen los puntos iniciales de la programática de fe, que solamente tuvo un número, si mal no recuerdo, de año 33, en fin, y bastantes cositas. El discurso de proclamación de Falange Española de la Jons, del 4 de marzo en Valladolid. Y también tenemos este atlas, que yo me lo compré, está muy guapo, de Falange Española de la Jons. Si mal no recuerdo, en este también aparecen los 27 puntos. Sí, creo que sí. Déjame mirarlo un momentito, ¿de acuerdo? Correcto. Sí aparecen los 27 puntos. En este es uno menos porque se quitó uno de ellos. Y aquí, bueno, pues aquí aparece la División Azul, el Frente de Juventudes, aparecen pues pensadores de la Falange, aparece también la sección femenina, la milicia armada del SEU. Está muy guapo. Por ejemplo, aquí tenemos el discurso de Encho Redruejo, también está muy guay. Es un libro de verdad indispensable que yo recomiendo. Y este creo que tiene un valor de 30 euros y los otros son 5 cada uno, o sea, no es... Estos dos creo que recuerdo, los compré juntos. Creo que eran 5 o menos, están los tres en Amazon. Así que sin más me despido. Espero que os haya gustado. Like, favorito, comparte, like si os gustó, dislike si no os gustó. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Paz. Cuidaos.